Muchísimas gracias por la invitación a Spotlight. Es mi segundo año compartiendo estos espacios y bueno, y esto que ya se ha dicho, que han dicho también quienes me antecedieron, de la necesidad de que en todo el proceso de quienes hacemos periodismo podamos encontrarnos y pensar en conjunto cómo hacemos un mejor periodismo. Eh, Contarles, por ejemplo, entre las distintas actividades que el año pasado hicimos con periodistas en Salta y Jujuy, uno de los recuerdos más lindos de mis 25 años como periodista es haber podido llegar, gracias a esta iniciativa, a La Quiaca, donde nos recibieron muchos y muchas periodistas, que era la primera vez que se encontraban para hacer una capacitación sobre perspectiva de género y cobertura de violencia y femicidios. Y hoy esta misma iniciativa nos permite estar acá en ADEPA, así que la verdad que para mí es una gran satisfacción. Quiero agradecerlo, quiero agradecer la invitación. Ya estoy recibiendo así por privado mucha gente que conozco de distintos lugares del país. Como les dijo Cecilia, por favor escriban, participen del chat, vamos cortando la presentación. Lo que a mí me interesa es que esto sea interactivo, que nos saquemos dudas, que pensemos. Somos un gran país, tenemos distintas realidades y todos los aportes van a enriquecer muchísimo este encuentro que vamos a tener de más o menos 1 hora y media. Bueno, voy a empezar con esto, ¿no? Hablamos de perspectiva de género, hablamos de incluir el género. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos? ¿No? Porque a veces quienes hace muchos años que venimos trabajando con un periodismo, con perspectiva de género, lo damos por sentado. Y siempre me gusta comenzar estas conversaciones, estos encuentros, recordando que todas las personas nacemos con somos varones o mujeres de acuerdo a nuestra genitalidad. Pero el género es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Depende de la cultura, depende de la educación, depende de un montón de características socioculturales que dentro, como les decía recién, de un mismo país incluso pueden variar mucho, que determinan de qué manera somos y de qué manera se espera que actuemos ante la sociedad. Y también tiene que ver con la identidad de género, es decir, personas que pueden nacer con una genitalidad, pero que a lo largo de su vida deciden y optan por tener otra identidad de género. Precisamente hoy, por decreto, se ha aprobado el cupo laboral trans, ¿no? Como una de las noticias de la diversidad importantes que tenemos el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de las diversidades y de las disidencias de género en cuanto a sus opciones, pero también hablamos de la variedad de personas que somos atravesadas por el género, en esta construcción sociocultural que es el género, y en las distintas realidades que somos como sociedad y como país. Y hay dos palabritas también que ustedes van escuchando mucho, porque bueno, el mundo ha cambiado, como muy bien lo decía al principio Martín, con el cual no hemos hablado, más allá de saludarnos antes de la presentación, pero un poco mi presentación va en el sentido de la introducción que hizo él, ¿no? De ver un poco qué nos está pasando a los medios, qué nos falta y destacar también lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, y estas palabras, que por ahí quienes venimos trabajando hace mucho tiempo, temas de género y feminismo a través de la comunicación, también las utilizamos con mucha frecuencia, pero bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir del impacto que ha tenido el Me Too, el Ni Una Menos, el Ni Una Más, como se ha llamado en otros países, el paro internacional de mujeres, etcétera, etcétera, hay palabras que damos por sentada y que a veces no se utilizan correctamente. Entonces, simplemente decirles, así como debemos definir el género y tener en cuenta de qué hablamos, definimos qué es el patriarcado, que es el sistema que sustenta las desigualdades, y el sexismo es la ideología que se manifiesta en actitudes machistas. Entonces, cuando hablamos de un periodismo patriarcal, hablamos de un sistema, que es el que estamos intentando cambiar y vamos cambiando, y cuando hablamos de sexismo en el periodismo, hablamos de una ideología que transmitimos a través de nuestras coberturas, que tiene que dejar de ser machista. ¿Por qué es importante esto?
Porque el derecho a la información, por supuesto que está, el derecho a la comunicación y a la información está por supuesto en el periodismo y en quienes ejercemos el periodismo y en los medios de comunicación, pero está fundamentalmente en la población, ¿no? Es un derecho humano. Y lo que se propone a partir de una comunicación inclusiva es una comunicación para el cambio, es hacer un periodismo de calidad, porque lo que estamos proponiendo es hacer un buen periodismo. Ahora vamos a ir con algunos ejemplos. Es hacer un buen periodismo que fortalezca además a la democracia, porque como periodistas tenemos la responsabilidad de informar y de informar acerca de las distintas realidades y de informar adecuadamente. Y decirles también que iniciamos con esta gran introducción que vamos a hacer aquí de lo que es el periodismo con perspectiva de género, periodismo inclusivo, o como les guste llamarlo, porque, bueno, mi querida amiga y colega, editora de género de Clarín, Mariana Iglesias, va a ser quien va a estar la semana que viene con ustedes y va a hablar de femicidio. Pero no podemos hablar de femicidio y de violencia de género si primero no vemos todos estos pasos que vamos a ver acá. Los femicidios no son por generación espontánea. Hay precisamente un sistema que sustenta que culturalmente haya hombres que crean, no todos, pero algunos crean, que pueden maltratar, pegar a mujeres, violar a niñas y asesinar a mujeres. En el país tenemos un femicidio por día, es una situación muy grave. Y para poder acompañar desde el periodismo el frenar esta violación a los derechos humanos y este delito, tenemos que pensarnos de esta manera también, como con la suma responsabilidad que tenemos para informar. Esto, por supuesto, por eso estamos acá, es un tema prioritario para Naciones Unidas, es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible están atravesados por la perspectiva de género, si bien el 5 es el que específicamente habla de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. El Pacto de Medios, que mencionaba Martín al principio, ONU Mujeres ha firmado por Argentina, por ahora, el Grupo Clarín, Artear, La Mañana de Formosa, donde yo he trabajado, porque he vivido en Formosa. Ha sido uno de los medios por los que he trabajado, así que bueno, siempre me gusta decir que quienes hacemos periodismo nos construimos también desde nuestras experiencias en distintos medios, pero también en distintas realidades del país. Bueno, el pacto no los voy a leer para no perder más tiempo, no es perder tiempo, digo, es para hacer más ágil la presentación, pero lo pueden buscar, está online, es decir, que se han firmado con ONU Mujeres, y a esto le sumamos los distintos pactos que se está firmando a partir de la iniciativa Spotlight con algunos medios argentinos, y que tiene que ver fundamentalmente con ese compromiso que hacen quienes dirigen los medios de comunicación, que es muy importante, porque hace muchos años siempre nos encontrábamos periodistas, en su mayoría mujeres, siempre éramos las mismas para hablar de estos temas y capacitarnos y pensar nuevas coberturas. Entonces, que estemos en este momento con este compromiso que sale desde quienes dirigen medios de comunicación es muy importante porque se convierte en una decisión política del medio, que haya igualdad, que se respeten los derechos de las mujeres y de las disidencias, que haya reportajes de calidad, que haya fuentes equilibradas, que no sean solo fuentes masculinas o prioritariamente fuentes masculinas, que se tomen distintas decisiones con perspectiva de género dentro de los medios de comunicación. Y después el tema de las pautas, que también está muy interesante para que se adopten, y que vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, Cecilia, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos algún comentario o algo o sigo? Vos decime. Nada, todavía no hay ningún Bueno, comentario, así que seguimos escuchándote. lo que pasa, según mi experiencia en general y sobre todo en estos meses de virtualidad, después al final no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, pero está bien, recién estamos precalentando. Para pensar cómo hacemos nuestras coberturas, primero a ver qué pasa en nuestros medios de comunicación, ¿no? Yo les propongo siempre este ejercicio para que ustedes empiecen a mirar ahora sus redacciones, sus lugares de trabajo, y piensen
los porcentajes de género que hay, quién ocupa cargos, quién ocupa los cargos de decisión, los cargos de edición, de la Secretaría de Redacción. Si hablamos, quién firma las notas en general, quién hace las editoriales, quién está en el horario central de la radio y la televisión, cómo es el personal en el área de fotografía, de cámara, de operación técnica. ¿Hay igual salario para mujeres, varones por el mismo trabajo? ¿El medio tiene una política de permisos materno-paternales? ¿Hay jardines materno-paternales? ¿Hay lactarios en los medios de comunicación? ¿Hay protocolos para prevenir y para acompañar situaciones de violencia de género? Son preguntas que ustedes pueden ir pensando, pueden ir mirando, pueden ir imaginando sus medios de comunicación, porque desde el lugar, desde donde informamos, o sea, desde nuestro lugar de equipo de trabajo, va a determinar muchísimo cómo van a ser también nuestras producciones periodísticas. Y algunos datos. Este es como el último informe, no hay tantos estudios a nivel, cada vez son más incipientes, pero no hay tantos estudios, digo, que puedan decirnos cómo están conformadas las redacciones en cuanto a género. Esto es incipiente, es de los últimos años. Este es el último, el que hizo Reporteros Sin Fronteras con Tiempo Argentino. Lo pueden buscar también online, es muy largo, pero tiene un cruce de género. Y también lo que importa es la cantidad de medios que han logrado relevar, que son 52 medios. Y en solo 11 hay accionistas mujeres. Todas tienen una porción sensiblemente menor a la de los varones y mantienen en general con ellos relaciones de parentesco. Y también otro dato interesante de género de este estudio es que en el 88,5% de los casos son los varones los que definen la línea editorial del medio, y en solo 6 medios hay mujeres ocupando cargos de SEO de gerente de contenidos. Decime, Ceci. Silvina, te interrumpo un segundito. Hay una pregunta acá de Nicolás Yarte. Dice, te pregunto un aspecto al respecto. Muchas veces ocurre que son mujeres quienes están en espacios de decisión y jerarquía, pero se encuentran atravesadas por miradas patriarcadas. Sí, totalmente. Por supuesto, queremos mujeres en los lugares de decisión. Ahora se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de cupo también de género y de disidencias en medios de comunicación. A mí me parece muy interesante. Ya Argentina, por ejemplo, lo que hace a cupo en el Congreso es pionera en América. Y los distintos estudios que se han hecho a nivel internacional, distintos organismos de Naciones Unidas y a nivel académico han demostrado que ese cupo en el Congreso ha servido para impulsar a las mujeres. Pero como bien aporta el colega, es efectivamente tenemos que estar las mujeres en cargos de decisión, pero tenemos que ser mujeres que estemos comprometidas con los temas de género o que seamos feministas. Y también los varones tienen que comprometerse con las cuestiones de género para poder hacer un buen periodismo. Así que también tiene que ser pareja esa preparación, seas varón o mujer, para ocupar cargos de decisión. Sigo con algunos datos en base a esas preguntas o inquietudes iniciales que les hacía. Columnistas es un bot que revisa quién firma las notas de opinión de algunos de los medios nacionales más importantes escritos del país. Bueno, y en general son los varones los que más firman las notas. Síganlo, está en Twitter, es interesante, yo solo hice una captura de pantalla, pero es un emprendimiento muy interesante, y además el tema del uso de algunas herramientas que nos brinda la tecnología es algo que están haciendo otros medios, que después si quieren charlamos, ¿no? Que lo está haciendo la BBC, el Financial Times, etcétera, etcétera, también usándolo, digamos, con un criterio de género y de igualdad. Un dato interesante que ha surgido también en los últimos años es lo que pasa en los medios web, ¿no? Los medios online. Punto de Inflexión, que es un estudio que hizo Sembra Media,
descubre, a través de esta investigación, que el 62% de las 100 organizaciones que analizaron para este estudio tenían por lo menos una mujer fundadora, y que las mujeres representan el 38% del total de fundadoras de los medios de comunicación. Es decir, ahí, ustedes mientras pueden ir leyendo esta frase que elegí, ahí podemos ver cómo las mujeres empiezan a buscar a través de las herramientas, las muchas herramientas que tenemos ahora online, un espacio para hacer sus propios medios o para participar activamente en equipos de medios. Esto no es nuevo dentro de la comunicación de género y feminista. Digo, cuando se firma la convención de Beijing en el 94, uno de los puntos de la convención, que es la convención que tiene que ver con los derechos de las mujeres, habla específicamente de la importancia de la comunicación con perspectiva de género y del compromiso que tienen que asumir los estados para apoyar este tipo de comunicación. Y es Internet el primer espacio que usan los grupos de mujeres, los grupos de género, para dar a conocer sus notas y sus coberturas. Eso hay pioneras en distintos lugares de América, en España, y digo, hablando de países de habla hispana, ¿no? Pero fue como el lugar que se encontró inmediatamente, estamos hablando a mitad de los 90, y que creo que ahora un poco se está volviendo a esto, y este estudio un poco nos muestra esto. Esto es nuevo. ¿Qué está pasando en la radio? Es un estudio que hicieron ahora en junio, el grupo que se llama Nos quemaron por brujas, es un grupo de radialistas feministas. Analizaron programas de la primera mañana de radios que se escuchan en AM y FM en todo el país, 14 programas, y fíjense, ya habían hecho este estudio en el 2017, ahora lo repitieron en 2020, y se mantiene bastante el porcentaje, 78% de varones conducen, y solo un 22% de mujeres conducen en radio. Algo interesante que ha pasado en la radio, y ustedes me dirán qué les parece y qué pasa en las distintas radios que conocen y en sus distintos lugares del país, es que precisamente a partir de todo este movimiento que se ha dado en el mundo, empieza a haber más columnistas de género. Y yo tengo una escucha como muy atenta de tantos años de trabajar con este eje, ¿no? Entonces a mí lo que siento es que hay algunos programas que escucho y que me gustan mucho, que son muy interesantes, y que dice, bueno, llegó nuestra columnista de género, tal persona, tal, fulana de tal. Hace su columna de 5 minutos, qué interesante o qué barbaridad, depende del tema, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Es decir, no hay una interacción. Y acá lo que importa es que el género esté atravesando todas nuestras coberturas, y que no sea solo este espacio que tengo para que se hable del tema, porque si no, no estamos entendiendo la necesidad de atravesar las coberturas con una mirada de género, y ahora lo vamos a profundizar. Este es un estudio que se hace a nivel mundial y que se tendría que haber hecho este año, que imagino que por la pandemia no lo van a hacer, que hace un barrido de miles de medios en todo el mundo, que es el informe que hace la UAC. El último es el del 2015, pero bueno, yo quise traer esto, que es otro dato interesante. Cuando decimos que somos una diversidad de personas, empiecen a prestar atención qué pasa en la televisión, ¿no? Lo que dice el estudio es que en las pantallas predominan presentadoras jóvenes, sin embargo la edad aumenta considerablemente a 50 o más cuando vemos a los varones. Entonces hay, por los códigos que tiene incluso la televisión, distintas maneras de presentar a las mujeres y a los varones, incluso en las conducciones, y seguimos hablando de lo que está pasando hacia el interior de nuestros medios. Ahora vamos a ir a nuestras coberturas. ¿Qué está pasando también? Que esto también es de los últimos años. Cecilia contaba al principio que yo durante 10 años coordiné junto a colegas mexicanas una comisión sobre violencia a mujeres periodistas. ¿Por qué? Porque se viene hablando hace muchos años en muchos organismos
que vienen hablando de la violencia hacia el periodismo, de los asesinatos de periodistas, pero hace 10, 15 años no se diferenciaba, no se hacía una mirada de género, no se decía cuánto eran varones o cuánto eran mujeres, por ejemplo, o la particularidad que tiene la violencia hacia las mujeres periodistas, por ejemplo en México, ¿no? Que es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión y que no es un país que está en guerra más allá de sus problemáticas con el narcotráfico. Pero hay una característica relacionada precisamente con el narcotráfico muy particular que tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las periodistas. Muchas de ellas que se han tenido que exiliar dentro de su propio país o fuera del país, por ejemplo, o que han matado a sus compañeros, a sus maridos, a sus parejas, como una manera de, comillas, castigarla a ellas. Bueno, todo esto es un tema. Lo que ha pasado es que empiezan a aparecer datos de la violencia que hay también dentro de las redacciones. Por ejemplo, una encuesta de la FIP, que es muy grande, que abarca muchos medios también, dice que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido acoso sexual, maltrato psicológico, troleo online. La violencia online es lo que más se está preocupando dentro del ámbito de trabajo. De esto no se hablaba. Y ahora hay hasta películas y series basadas en casos reales, además, ¿no? De cómo a partir de Ni Una Menos, a partir del Me Too, también se empieza a hablar de lo que pasa dentro de las redacciones y dentro de los equipos de trabajo periodísticos. Esto tiene una larga historia que le voy a contar, se la voy a hacer muy cortita. Cuando se da la segunda ola feminista en los 70, Newsweek saca una emblemática tapa, que es una mujer, el dibujo en realidad de una mujer, y la llama Liberación, me parece que era el título. Pero ¿qué pasaba dentro de Newsweek? Las mujeres no escribían ni firmaban la nota, eran secretarias de sus compañeros, de los varones. Entonces se genera el primer paro de periodistas a partir de la tapa de Newsweek. Bueno, eso también es una historia linda y un libro escrito al respecto, que si tienen la inquietud, y me parece que sí, no me parece, se hizo una serie que no sé si todavía está en Amazon contando la historia de Newsweek. Bueno, la violencia en línea, la violencia a través de las redes sociales, a través de troleo, a través de revisar nuestros teléfonos celulares y demás. Distintos estudios de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales muestran que las principales víctimas de los troleos son las periodistas, que reciben 3 veces más comentarios inapropiados e insultantes que los varones. ¿Y qué pasa? Hay autocensura, vergüenza, a muchas dejan la profesión, muchas deciden dejar la profesión, pero lo que hay que entender es que esto es un mensaje para todo el periodismo, porque nos está perjudicando a todo el periodismo esta situación, no solo a las mujeres que son violentadas. Y quienes hacen trabajo freelance, que por ahí no tienen la protección de la empresa periodística, tienen mayores problemas todavía para afrontar la violencia en línea. Lo último que se conoce es del mes pasado, que es uno también de la Federación Internacional de Prensa, que muestra que lo pueden buscar en el informe, cómo en contexto de coronavirus han aumentado las desigualdades de género en los medios de comunicación, y que la relatora de violencia de género de Naciones Unidas por primera vez ha centrado su informe en la violencia hacia las periodistas, que es realmente un logro muy interesante, donde demuestra que afecta a la salud, que afecta a nuestra salud física y emocional, y que es un mensaje para silenciar a todo el periodismo, en realidad, cuando las mayores afectadas son las periodistas. Ceci. Silvina, te interrumpo. Sí. Querían que si nos podés dar el título del libro sobre el caso de Newsweek. ¿Tenés el título del libro? Lo busco y ahora te lo digo. Yo soy muy mala, tengo muy mala memoria, pero para retener nombres y esas cosas, pero ya lo busco y se los paso. Bueno, y otra de las preguntas que hace Magdalena dice: ¿qué se puede hacer cuando una mujer es víctima de violencia en las redacciones que militan el feminismo? Bueno, lo que se puede hacer es algo que traigo como idea en esta presentación, es que cada medio se tiene que dar sus procesos, sus protocolos, sus pautas,
como lo están haciendo algunos medios, para cuando exista violencia dentro de las redacciones. Más allá de que cada quien decida estar en una asociación, sindicato, agrupación, lo que sea periodística, también es parte de este compromiso por la no violencia de los medios de comunicación darse sus propias pautas cuando ocurren este tipo de situaciones. Esa es como la primera idea, después podemos pensar otras. Bueno, esto de la violencia trae dentro de las redacciones algunas buenas reacciones positivas. Una de ellas es que el New York Times es el primero que asume que están pasando situaciones violentas, que suceden situaciones violentas en los medios, que hay que hacer algo al respecto, y empieza un proceso e incorpora a la primera editora de género que tiene un medio en el mundo, que es Jessica Bennett. Que Jessica además venía hablando, ¿no?, de cómo venía impactando el movimiento Me Too en las redacciones del mundo. Después el primer medio en Argentina es Clarín, con Mariana. También lo tiene el Río Negro, también hay editora de género en el Tribuno de Jujuy, que precisamente el año pasado cuando fuimos con la iniciativa Spotlight estuvimos ahí con Carmen, que es la editora de género del Tribuno de Jujuy, tomando unos cafés, intercambiando ideas. También los tienen los medios universitarios, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Cuyo. También está haciendo un proceso interesante la televisión pública del Chaco. También hay un grupo trabajando a modo de género, trabajando las cuestiones de género, grupos de género, no sé el nombre exacto que tienen en Radio Nacional. Y bueno, y a fines de febrero, Telan me designa como editora de género y diversidades. Esas son las que estamos por ahora en la Argentina. Que después si tienen ganas, si quieren hacer preguntas, estamos bastante en contacto todas, y cada una tenemos distintas maneras, porque como nos pasa muchas veces a las mujeres, estamos construyendo esta nueva función que es ser editora de género, y lo vamos adaptando a los distintos medios a los que trabajamos. Perfil ha elegido otro tipo de figura que es la defensora de género, que en un principio fue la filósofa feminista Diana Maffia y ahora es la doctora Mabel Bianco, histórica también, militante del feminismo, que es distinto a lo que hacemos las editoras de género. La defensora revisa al semanario, porque sale sábado y domingo Perfil, lo que ya está publicado, y escribe lo que ya se publicó y hace sugerencias sobre lo ya publicado. Nuestro trabajo como editora de género es anterior a lo publicado, el durante y el después. Y yo traigo este ejemplo que Patricia Bali es una periodista económica que hace un tiempo, cuando todavía Diana era defensora de género en Perfil, hace este hilo en Twitter contando cómo impactó en el interior de las redacciones el tener una defensora. Por ejemplo, en tener un lactario, ¿no? Cómo se ha hecho todo un trabajo entre la redacción, entre las colegas de la redacción, seguramente con muchos varones comprometidos, si hay alguien de Perfil lo podrá contar mejor que yo, pero siempre me parece interesante ver cómo impacta no solo en las coberturas, insisto, sino también dentro de la cultura del medio, dentro de la cultura de los equipos de trabajo, el tener estas decisiones empresariales o políticas empresariales por la igualdad. Otra cosa que les dejo para que busquen, que es muy interesante, es la agencia española EFE. EFE publicó el año pasado un manual de comunicación no sexista, se sumó a la iniciativa 50-50 del Parlamento Europeo, que tiene que ver con precisamente que sean coberturas equilibradas en cuanto a fuentes, y tiene un espacio específico que se llama Feminista, que tiene ahí la legislación española relacionada con la igualdad de género, etcétera, etcétera. El caso de EFE es interesante porque si uno busca en los años 90, dentro de los criterios internos que circulaban en la redacción, EFE prohibía usar en los cables, en las notas, violencia de género. Y fíjense cómo, bueno, todas las personas y los medios vamos aprendiendo y vamos evolucionando y nos vamos adecuando a las nuevas realidades.
Hay muchos otros ejemplos, yo traje el DF, porque quería llegar acá. Es esto, o sea, necesitamos, para hacer un periodismo con perspectiva de género, un periodismo igualitario, necesitamos pautas claras, que este compromiso sea claro. Quieren llamarlo decálogo, quieren llamarlo guía, quieren llamarlo manuales, protocolos, como ustedes quieran. Después yo les voy a dejar también online, escrito precisamente para la iniciativa, una de las iniciativas que tiene Naciones Unidas. Hace unos años un manual de género para periodistas, otro para UNICEF sobre adecuado tratamiento de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, otro para Amnistía Internacional sobre adecuado tratamiento de la violencia de género, están todos online, son todos libres para verlos, pero hoy creo que son más efectivos los decálogos, que es algo que ha hecho Spotlight también y que seguramente después les van a compartir. Es decir, guías, prácticas, estamos escribiendo, estamos en la redacción, a ver cómo se dice esto, de qué manera, cuál es la manera adecuada de mencionarlo, a quién puedo consultar, cómo puedo tener un equilibrio de fuentes. Porque cualquiera de estos instrumentos, y ya ahí voy Ceci, que ya sean decálogos, guías, manuales, protocolos, sí creo, y estoy convencida, tienen que ser de construcción colectiva, o sea, tienen que ser construidas, se tiene que involucrar al equipo de trabajo de cada medio para que se apropien de esa herramienta. No sirve solo imponerla. Está muy bien que el medio diga, esto es obligatorio, esto es perfecto. Acá no se usa más crimen pasional, porque además eso no existe. En este medio se usa femicidio. Pero tiene que haber un proceso en donde, más allá de la obligatoriedad que pueda tener esa guía, ese protocolo, ese manual interno, tiene que haber un proceso para que los equipos se apropien de lo que vayamos a poner en estas nuevas herramientas. Sí. Tengo dos preguntas. Una de Sí. Magalí Lucero, que dice, habiendo editoras de género en alguno de los medios de comunicación argentinos, ¿por qué suele ocurrir que se titule con falta de perspectiva de género? Y otra, ya te hago las dos preguntas juntas, de Florencia Gómez, dice, ¿de qué manera se puede aplicar la igualdad de género en la sección espectáculos? Es una sección marcada por centrarse directamente en el cuerpo femenino. Bueno, lo primero, las editoras de género, como decía, venimos construyendo esta nueva función. Es imposible, sobre todo para quienes trabajamos en medios muy grandes, poder ver absolutamente todo lo que ocurre en el medio. Es absolutamente imposible. Jessica Bennett tiene un equipo, creo que de 20 personas trabajando con ella, por ejemplo. No es lo que nos está ocurriendo a quienes estamos inaugurando en este último año, creo que ya Mariana cumplió un año en Clarín, la función de editora de género. Entonces, van a seguir ocurriendo errores, de hecho, particularmente yo en mi trabajo me guardo los errores, los tratamos por supuesto de modificar inmediatamente, porque de los errores también aprendemos. Por supuesto que aprendemos de los errores, y en mi caso también armé un grupo de referentes de cada sección, si bien todavía no están todas, porque es un trabajo voluntario, que me acompañen a pensar y a mirar el servicio, a pensar coberturas, a mirar el servicio, a alertarme si algo no está bien, a sugerir notas, a sugerir temas. Y bueno, estamos iniciando, encima nos agarró la pandemia, comenzamos a trabajar y a la semana ya empezamos a hacer trabajo desde casa, pero lo estamos haciendo y nos vamos a equivocar y de los errores, reitero, hay que aprender. Y ahí voy a lo de espectáculo. Espectáculo se centra muchísimo, sí es cierto, en los cuerpos, en la objetivación del cuerpo de las mujeres, creo que lo traje para traerlo más adelante al ejemplo, pero tenemos audiencias muy activas, entonces, lo que ha ocurrido específicamente con Revista Caras y la foto de la princesa de los Países Bajos es una gran demostración de cómo también la sección espectáculo está y debe adecuarse a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y me parece que es una decisión, reitero, de política del medio,
y que también las audiencias lo están pidiendo que haya una adecuación en ese sentido. Pensé, Ceci, que había más preguntas o comentarios. No, ya está ¿No? contestada la pregunta, así que podés seguir. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa afuera, digo, con este pantallazo de, bueno, cómo están y ahora después me van a querer mucho, me van a odiar cuando vuelvan a sus redacciones y empiecen a mirar cómo, qué está pasando de adentro. Digo, a partir de, ¿desde qué lugar trabajo? ¿Desde qué lugar escribo? ¿Desde qué lugar me paro frente a un micrófono, a una pantalla, a una cámara? Va a influir mucho en cómo hago después mis construcciones periodísticas, cómo hago mis producciones periodísticas. Lo primero que quiero decir del periodismo con perspectiva de género es que no es un periodismo solo de mujeres. Y ahora lo voy a profundizar. Error. Es un periodismo, además, que a mí me gusta llamar un muy buen periodismo. Porque si sos periodista tenés que estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces nos invita a aprender, a reaprender. De hecho, si yo me escucho hace 5 o 10 años atrás, he cambiado de idea, he ido acompañando a movimientos, académicas, que me han ayudado a pensar, y a compañeras, trabajo en red con periodistas de distintos países hace muchísimos años, que hace que se vaya cambiando algunas prácticas y algunas ideas y se busque optimizar el hacer un buen periodismo. ¿Qué es un periodismo con perspectiva de género? Es tomar una misma realidad y ponerle distintas miradas. Y esto puede estar en todas las temáticas, tiene que estar en todas las secciones, y esto que justamente ya se lo decía, partiendo de la inquietud de una colega, en un contexto de audiencias que son muy activas, ¿no? Y que además a los medios les importa mucho lo que van diciendo las audiencias, sobre todo a través de los foros, de las redes sociales y demás. Cuando decía al principio, diversidades, por ejemplo, mi cargo en TELAN se llama Género y Diversidades, yo pedí que se agregue diversidades. No tiene que ver solo con las diversidades LGBTIQ+. Tiene que ver con esto, tiene que ver que todas las diversidades que somos como sociedad tienen que estar en nuestras coberturas. Y eso también nos ha enseñado el periodismo de género. Nuestra sociedad argentina, nuestro país, en donde también hay poblaciones indígenas, hay personas con discapacidad, hay personas mayores, hoy muy visibles en el contexto de pandemia. El tema es cómo la estamos visibilizando, después vamos a hablar un poquito de eso. Tiene que estar en nuestra cobertura la voz y la realidad de niñas, niños y adolescentes, de las poblaciones rurales, de las poblaciones migrantes. Precisamente lo decía el representante de Naciones Unidas en la introducción, que había estado hablando con migrantes afro. Tiene que estar la población afro-argentina o afrodescendiente, que está muy invisibilizada en nuestras coberturas, y bueno, por supuesto, las disidencias de género, las disidencias sexuales o de género. De todo eso hablamos cuando hablamos de hacer un periodismo inclusivo y de género. Tienen que estar presentes estas realidades en nuestras coberturas. Lo hicieron. ¿Por qué les digo que abre la cabeza? National Geographic convocó a un grupo de historiadores para revisar sus coberturas. Y hicieron una nota a partir de lo que identificó ese equipo de especialistas. Y la nota dice: durante décadas nuestra cobertura fue racista. Para superar nuestro pasado debemos reconocerlo. Y me parece un gran ejemplo de esto que estamos hablando. Digo, necesitamos revisar lo que venimos haciendo, lo que hicimos, lo que hacemos, aprender de los errores, decir, acomodarnos a esta nueva época en que vivimos, y tenemos que tener en cuenta también, por supuesto, el tema racial, que por ahí nos impacta mucho por lo que vemos ahora en Estados Unidos o lo que puede ocurrir en Brasil, pero que también tenemos otro tipo de discriminaciones aquí en la Argentina. Y National Geographic trae después toda esta serie de notas que es excelente, que es la revolución de los géneros, ¿no? Hablando precisamente, en este caso específicamente, de la población trans y cómo ha sido el proceso de distintas personas para
llegar de acuerdo a su realidad, de acuerdo, digo, a su realidad social, a su realidad cultural, a su realidad económica incluso, y que también se lo puede ver, supongo que ya debe estar en YouTube, en su momento se podía ver a través de canales de cable, pero debe estar en YouTube y tiene el mismo nombre, se llama La Revolución de los Géneros, y la periodista que hace la conducción para la televisión de esta serie de notas, lo hace desde un lugar precisamente de reaprendizaje que a mí me gustó mucho y que por eso la recomiendo, donde ella dice, yo no sé de esto, que eso es algo que también tenemos que aprender, ¿no? A veces en el periodismo decir, no sé de esto, la verdad no tengo respuesta para esto, tengo que consultar o tengo que leer, tengo que prepararme, esto no lo sé, y ella un poco va adentrándose en la vida de estas personas desde ese lugar de estoy aprendiendo sobre qué es esto de las elecciones de género. Las personas mayores, hablando de, me hacían pregunta del mundo del espectáculo, y las personas indígenas también pueden ser tapa de las revistas, sí, sí. Acá lo demuestra Vogue, ¿no? Judy tiene 85 años y es nueva, ¿no? de los últimos meses esta tapa. Las personas mayores también pueden ser tapa de las revistas, y no solo porque están enfermas o son unos pobres abuelitos, que además está dicho que todas las personas mayores son abuelos, porque no todas las personas mayores son abuelas. Sí, sí, sí. Acá tenemos una pregunta de Marina que dice, creo que hay producciones, una carencia de eje en las voces de los adultos mayores, hoy incluso en el contexto de pandemia. ¿Te parece que esto se mantiene en el tiempo o es una cobertura circunstancial puntual? Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, Conozco, o sea, en televisión ustedes van a ver que hay algunas abogadas, especialistas en temas que tienen que ver fundamentalmente con jubilaciones y demás, ¿no? Previsionales, no me salía la palabra. Abogadas previsionales, que son muy buenas comunicadoras, pero periodistas que se especialicen en personas mayores, hay muy pocas en el país. Voy a nombrar a dos, seguramente se me escapa alguna más, pero después está Natalia Muñiz, que hace más 15 años una sección especial de cobertura de las distintas vejeces, como dice ella, por eso, porque no hay una sola manera de vivir la vejez, en el Diario Popular de Buenos Aires, y después tengo una compañera en Telan, que es Natalia Concina, que es otra compañera, otra colega que hace un trabajo excelente relacionado con adultos mayores. Y bueno, y Roxana Barone, que ya no está trabajando en la agencia, pero con la que trabajé mucho tiempo, durante muchos años también se especializó en la cobertura de personas mayores. Creo que nos falta un tiempo para analizar muchas cosas de la pandemia, para analizarnos desde el periodismo. Una de las cosas que vamos a tener que repensar es cómo hemos hecho la cobertura de las y los adultos mayores, por ejemplo. No están sus voces, no está la variedad de personas mayores, y es una deuda que tenemos desde el periodismo. Ahora vamos a indagar un poquito más en esto cuando hablemos de lenguaje. Y me quedo con esa idea, ya la retomo. Vuelvo a esto de Vogue, porque Yalitza, no sé si vieron la película Roma, maravillosa, por lo menos para mí, me gustó muchísimo. Yalitza aparece en la tapa de Vogue, además con un traje típico de Oaxaca, de donde es ella, y también aparece Nola. Pero ¿cuál fue el problema de Nola? Que le hicieron Photoshop. No solo la adelgazaron, sino que le blanquearon la piel. Y eso generó también una reacción mundial de rechazo a esa tapa de la revista Hola, incluso de la misma actriz, como pasó hace poco también con Cecilia Roth. Estos son ejemplos que les traigo de las cosas van cambiando, y cuando las cosas no van cambiando, digo, en cuanto a coberturas inclusivas, nuestras audiencias y nuestro público lo hace notar. Vamos con este tema
que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Lo primero que les voy a decir es que por favor no caigamos en la trampa de pensar que el lenguaje inclusivo solo se trata de decir todas, todos y todes. No. Es mucho, mucho más, y quienes hacemos periodismo, que trabajamos con la palabra, tenemos un gran desafío y de a poco lo estamos logrando. Me gusta mucho usar, para iniciar esta parte de la charla, a Makota. Makota fue una líder afro de Bahía, Brasil, y esa frase de ella es una demostración de lo que es un lenguaje inclusivo. No soy descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados, y es distinto, ya es distinto. Entonces, ¿quién tiene la palabra? ¿Quién sabe cómo decir las cosas? ¿Quién maneja un buen léxico? ¿Quién conoce la terminología? ¿Quién tiene la información? Tiene el poder. Entonces, ¿cómo usamos las palabras? ¿De qué manera? Y lo sabemos muy bien quienes hacemos periodismo. ¿Cómo elijo cómo adjetivar? ¿Qué palabra elijo para iniciar la frase? ¿Con qué palabra voy a acentuar la acción del personaje sobre el que estoy hablando? Es una cuestión de poder también. Entonces, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de que es un lenguaje que se va modificando, porque el lenguaje es una construcción social, es una construcción histórica. Esto es dinámico. La manera en que hablo o escribo condiciona mi pensamiento y genera sentido, además, en quien escucha o en quien lee lo que escribe, mis producciones. El lenguaje nos da identidad. Hay términos que usamos en Buenos Aires y hay otros que se pueden usar en Misiones y hay otros que se usan en Córdoba, hay tonadas, hay maneras de decir las cosas. Y esto del poder se ve mucho en los medios y también en la publicidad, en la política. Pero ¿qué es el lenguaje inclusivo? Es incluir y mencionar adecuadamente a los pueblos originarios, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores, a niños, niñas y adolescentes y a las distintas identidades de la población LGBTIQ+. ¿En base a qué? A las distintas convenciones internacionales que se han dado todos estos colectivos. Hay convenciones en donde, por ejemplo, las personas con discapacidad han decidido cómo quieren ser nombradas. Entonces, se dice persona con discapacidad, se dice persona ciega, se dice persona usuaria de silla de rueda, etcétera, etcétera. No se dice persona con capacidad especial, no se dice persona no vidente, pero no porque lo digo yo, porque son la comunidad de personas reunidas para darse una convención han decidido que quieren ser nombradas de esa manera. Y así con distintas poblaciones. De eso hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Pero además, el lenguaje inclusivo tiene que ser no sexista. En lo que escribo, en lo que digo, pero también en las imágenes, ojo con el tema de las imágenes, y también en la música que elijo. Ejemplo, si yo hago radio y hago un maravilloso reportaje hablando de trata de personas con fines de explotación sexual, y después me ponen un reggaetón que tiene unas letras que son absolutamente discriminatorias, bueno, ahí no va. Si yo quiero bailar reggaetón en la fiesta de casamiento de un amigo, está todo bien, pero no va en un reportaje después de trata. Me refiero a esto, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo está claro y el lenguaje no sexista, además de todo lo que ya dijimos, es el que nos invita a no usar expresiones que menosprecien, que humillen, que estereotipen a las mujeres o que nos invisibilicen, porque a veces parece que no estamos. Esto hoy vieron que es muy notable. O sea, el presidente se reúne con empresarios y allá sale esta audiencia activa de la que estamos hablando diciendo, ¿no hay ninguna mujer empresaria para que se reúna con el presidente, por ejemplo? ¿Por qué? Porque esta es una frase acuñada por históricas del feminismo y que tomamos desde la comunicación. Porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y contándoles todo esto, lo que les quiero llenar de contenido es esta frase: lo que no se nombra no existe. O sea, tenemos que visibilizar.
se hizo el exitoso lanzamiento del SAOCOM, del segundo SAOCOM. Bueno, había muchas ingenieras trabajando allí en el proyecto. Y las ingenieras, por ejemplo, aeronáuticas, aeroespaciales, hay muy pocas, porque recién se está abriendo la carrera en Argentina, pero sí tenemos algunas ingenieras aeroespaciales argentinas trabajando en la NASA, no habían sido no son visibilizadas en general, ¿no? En general, en el mundo de la tecnología, de la ingeniería, no son visibilizadas las mujeres, no son fuente de nuestras notas, y lo mismo estaba pasando con algunas científicas. Y la pandemia las ha traído a las científicas, a las investigadoras, a las médicas como fuente de nuestras notas. Sí. Silvina, hay dos consultas. Me preguntan si podemos disponer de algún manual sobre el lenguaje inclusivo. Hay muchísimos. Hay muchísimos manuales, sobre todo generados en España, hay muchos. Si ustedes ponen lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, decálogos, manuales, hay muchísimos. Va a haber en breve uno que va a resumir todo, porque es un trabajo que hice para la OEA, pero que la pandemia frenó la presentación. Ahí va a estar como todo condensado en uno solo, esa es la idea, pero bueno, yo no lo puedo difundir porque el organismo, por pandemia se han frenado todas las actividades y las presentaciones por ahora, todavía no lo publicaron. Pero después de todas estas poblaciones y colectivos que hemos hablado hay, y después yo les puedo dejar algunos links, después les puedo dejar algunos links para que les compartan desde ADEPA, algunos que tengo Perfecto. guardados. Bien, y otra pregunta. Pañuelo verde, pañuelo celeste, ¿es estereotipar y no identificar realidades? Hay una persona detrás de cada caso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa es una simplificación, que el tema de los derechos de la educación, primero, de la educación sexual integral, que es mucho más que el aborto. La educación sexual integral es ley en la Argentina desde fines de los 90. La tenemos y me parece que también tenemos que visibilizar eso. Tenemos una enorme responsabilidad como periodistas de visibilizar la integralidad que significa la educación sexual integral, que es ley en el país. O sea, a veces cometemos el error de debatir derechos que ya tenemos, en vez de difundirlos. O sea, si hemos sido, así como somos muy críticos de muchas cosas en nuestro país, pero sí hemos sido un país de avanzada en algunas temáticas, por ejemplo de género, o por ejemplo de educación sexual integral, tenemos que difundir lo que dicen nuestras leyes y conocer las leyes. Y en cuanto a lo que me preguntan de los pañuelos, sí, hay una historia y hay un contexto detrás y hay distintas posiciones dentro de este debate, y tienen que estar, pero tienen que estar de una manera respetuosa y tienen que estar siempre tomadas desde el derecho a expresarse de las personas y desde el derecho a la salud. Y el derecho a la salud sexual y reproductiva también, por supuesto. Bueno, esto lo tomé de UNICEF para seguir hablando del lenguaje inclusivo. Voy a darles algunos ejemplos. No decimos abuso sexual infantil, no infantilizamos el abuso sexual. Hay que ser claro y hay que nunca una niña o niño decide ser abusado. Es un delito, entonces es un abuso sexual hacia niños, niñas o adolescentes según el caso. Hablamos de explotación sexual comercial cuando hablamos de una niñez víctima del delito. Hablamos de trata de menores, no de prostitución infantil. No, un chico, una chica no elige prostituirse. Se trata de trata o de explotación de un menor de edad o de un niño o de una niña. Bueno, y después el grooming y lo que es la pornografía infantil, que es otra cosa. Estos son algunos pequeños ejemplos de lo que decimos cuando hablamos de un lenguaje inclusivo y no sexista. Y acá traigo algo que tiene que ver con deporte, que es otra sección interesante para analizar. Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Una mujer.
Entonces, una página que hace fútbol femenino, que es uno de los secretos para saber si estamos usando adecuadamente el lenguaje no sexista, que es la regla de inversión. Es decir, si este mismo título lo doy vuelta, ¿cómo queda? ¿Es inclusivo? Entonces, esta página de fútbol femenino puso Camila Vil y 2 hombres candidatos al mejor gol del año en Europa. Eso es un ejemplo y es un tips que les doy. Usan la regla de inversión. A ver, si yo cambio este título, ¿es inclusivo o no es inclusivo? ¿Es sexista o no es sexista? Es un ejemplo interesante. Bueno, acá tengo otro. Este está tomado de la tele. ¿Quién creen ustedes que es Justi y quién es Dujaime? A ver, si un segundo para pensarlo. Justi ganó el bronce y Dujaime ganó la plata. O sea, Dujaime ganó la plata, que es más importante que el bronce. Bueno, Dujaime es la mujer. Y fíjense cómo está la imagen, cómo se eligió hacer los planos, ¿no? Que tampoco digo que esté hecho a propósito. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a mirar de otra manera. Tenemos que agudizar la mirada a partir de que tenemos estos espacios para pensar en conjunto. Y reitero, y vamos aprendiendo. Aprendemos y reaprendemos y nos equivocamos y vamos aprendiendo a hacerlo adecuadamente. Hay en Mujeres que no fueron tapas, si no la conocen, síganla, que es muy interesante, que hacen intervención de tapas de publicaciones y las cambian, ¿no? Entonces, cuando Paula Pareto gana es campeona olímpica, precisamente estas revistas que hablamos del espectáculo siguen eligiendo poner a mujeres en malla en la nieve. Y Mujeres que no fueron tapa interviene y la pone a Pareto. Y además Pareto, somos periodistas, es un personaje súper interesante, es un personaje vendible, tiene una historia increíble, es tapa, totalmente es tapa. Podés hacer una súper entrevista con ella. Pero bueno, son decisiones, ¿no?, que se toman. Cuando les decía que el periodismo de género no es solo un tema de mujeres, les decía cuántas veces, por ejemplo, hacemos notas sobre cáncer de mama en los hombres, cuántas veces hacemos nota sobre la necesidad de que también los hombres se hagan controles médicos y que se hagan controles con el urólogo. Así como a nosotras todo el tiempo nos recuerdan muy bien que nos hagamos el Papa Nicolau, que nos hagamos la mamografía. ¿Cuántas campañas hay o cuántas notas solemos hacer en relacionada con la salud de los varones? Y eso también es tener una perspectiva de género. Eso también es tener perspectiva de género. Y otra cosa que les quiero dejar como tips rápidamente, porque estamos en pandemia, y estábamos haciendo, y quienes no sabíamos tanto, nos pusimos a estudiar y a investigar, y porque sí o sí nos atraviesa el coronavirus en todas las coberturas que hacemos, es que no relacionemos con temas de guerra las cuestiones de salud. Esto de la guerra contra el cáncer, les traje yo estos ejemplos que son los dos del país, pero pero puede ser la guerra contra el coronavirus, el héroe que le ganó el coronavirus, ¿no?, el lenguaje militar muy usado por Trump para hablar del virus. También de eso se trata el lenguaje inclusivo. También de eso hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo. No usemos lenguaje militar, no usemos lenguaje de guerra, mucho menos en un contexto tan particular, difícil y sensible que es este en el que estamos ahora por el coronavirus. Bueno, esto es un poco, lo anticipábamos cuando me hacían la pregunta de espectáculo, ¿no? Como caras, no solo tomo una foto que en realidad es una foto oficial de la Casa Real de los Países Bajos, ¿no? Pero decide hablar del cuerpo de la princesa. Y la verdad que en esta variedad de personas hay variedades de cuerpos y cada persona convive con su cuerpo y no hay, nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de nadie, ni de varones, ni de mujeres, ni de niñas, niños, ni de adolescentes. Y lo interesante es que la directora de la revista habla un poco de esto que estamos hablando, dice, reconoce la polémica, se genera una polémica,
dice que hay que deconstruirse, esta famosa palabra que también escuchamos mucho, esta importancia de la deconstrucción, pidió disculpas y dijo que iban a buscar internamente cómo cambiar sus prácticas. Bueno, me parece que es interesante ver estos cambios que se están dando en los medios, entonces un ejemplo como muy nuevo. Resumen de esto. ¿Qué debería incluir una noticia de género, no? Bueno, por supuesto, lenguaje inclusivo, no discriminar, hablar de pueblos originarios o pueblos indígenas, y dentro de los pueblos indígenas, por ejemplo, de qué pueblos indígenas, es muy distinta la realidad, o lo que pueda decir a un representante de la comunidad toba o mapuche. Personas mayores, que ya hablamos, personas migrantes, es muy distinta la relación de un migrante sirio en Argentina que un migrante venezolano, que un migrante de Paraguay. Digo, porque todavía en algunas notas se resalta que el delincuente era boliviano o paraguayo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es importante para la noticia o no? Pregunto. Visibilizar las distintas realidades y sus protagonistas, la diversidad de mujeres, la diversidad de hombres, la diversidad LGBT. En la bajada, que este resumen que solemos hacer cuando escribimos muestre esa realidad y cómo impacta de distintas maneras una misma realidad. Digo, no es la misma la pobreza en el conurbano que la pobreza en el impenetrable chaqueño, tiene sus características distintas y tenemos como periodistas que saber relatar esas diferencias. No impacta igual en un niño la pobreza que en una persona mayor, que en una persona que vive en la ciudad, que en una persona que vive en una comunidad rural, por ejemplo, y así podemos pensar muchos ejemplos. La importancia de la igualdad de las fuentes, según género y diversidades. Digo, ¿cuántas veces hacemos notas económicas y le pedimos opinión a una persona trans, o le pedimos opinión a una persona migrante o a una persona afro? Financial Times tiene un bot también que hace un barrido cada X cantidad de tiempo para saber si las fuentes fueron inclusivas o no. Después habría que hacer la lectura cualitativa, ¿no?, de eso, porque no se trata, como bien decía un colega al principio de la charla, se trata de cantidad y de calidad. Es decir, que además esas fuentes que consulto sean fuentes que estén preparadas en la temática y que representen esa diversidad y que además impacten en mi producción y le hagan una producción muy buena, muy novedosa, porque tiene voces distintas a las que siempre estamos acostumbrados a escuchar o a leer. Que la imagen sea respetuosa, que el cuerpo de las mujeres no sea un objeto, que se respete la privacidad, que haya igualdad, además en las fotos que se toman. El tema de fotografía periodística es un tema de fotoperiodismo, es un tema muy poco trabajado. Hay muchísimo también, si buscan, hay muchísimo analizado sobre imagen publicitaria y hasta imagen artística, pero muy poco sobre fotoperiodismo. Así que, bueno, ahora, hace poquito empecé a hacer charlas invitada por AGRA, por la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, y estamos pensando el fotoperiodismo, que me parece un desafío súper interesante, porque estoy aprendiendo mucho yo también, sobre todo para mostrar realidades muy duras, como puede ser la violencia de género, los femicidios, la trata de personas. A veces, más allá de terminar con las fotos sexistas en la sección deportes, espectáculos y demás, hay el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Tenemos que pensar esas fotos también y esas imágenes. La musicalización, que ya les anticipé a modo de resumen, y después también en las redes sociales. Hoy importa muchísimo, todos los medios tienen sus redes sociales, les importan mucho, son muy importantes, el clic es muy importante para el medio. Entonces también tenemos que tener cuidado en todo esto que estamos hablando, tenemos que tener el compromiso de hacer un periodismo no sexista, un periodismo inclusivo, un periodismo respetuoso de las diversidades de personas que somos, también en nuestras redes sociales y en nuestras páginas web. Debe haber maneras muy inteligentes e interesantes de igual conseguir el clic y el compartido
sin usar imágenes que discriminen, que humillen, o palabras que sean agresivas y violentas, ¿no? Bueno, esto de los cambios irreversibles, esta foto del primer Ni Una Menos, ¿no? Los medios, un poco lo anticipaba Martina al principio, están cambiando porque no se pueden quedar fuera de esta realidad. Estas fueron las tapas del después del de Ni Una Menos, digo, que fue impresionante, fue tapa, no hubo dudas de que era tapa, y porque la sociedad mandó un mensaje, como sociedad mandó un mensaje a toda la sociedad, en donde los medios de comunicación y el periodismo estamos incluidos, por eso estamos haciendo todo este proceso. Además, porque vamos mostrando las distintas realidades, y las distintas realidades dicen, por ejemplo, esta foto es del año pasado, el presidente del Parlamento de Nueva Zelanda le da la mamadera a un bebé que en realidad es de un colega en un pleno, como saben, es un debate, el debate en el Congreso. Un diputado había llevado al bebé, y entonces para que pueda hablar y exponer, el presidente le dio la mamadera, ¿no? Y después, el primer ministro de Luxemburgo y la primera ministra de Serbia tienen parejas del mismo sexo. Y esa realidad nueva también empezamos a reportarla en los medios. Y yo elijo la foto del presidente Alberto Fernández y de su hijo porque creo que influye mucho también, creo que en el mismo presidente y también en nuestras coberturas, que tenga una militancia muy absolutamente asumida por las disidencias, el hijo del presidente, porque lo personal es político, entonces me parece que eso también influye y que eso también tenemos que tenerlo en cuenta como periodistas, cómo impacta también que en las políticas igualitarias que exista esta relación, ¿no? Y después, a mí me gusta traer también el caso de Telma, de Telma Fardín y su denuncia a Juan D'Artés, porque es como la cobertura ideal que esperamos todas las personas que hacemos periodismo. Porque fue también tapa de todos los medios, y se hizo todo muy bien, lo hizo todo muy bien, o sea, Telma fue en Nicaragua, un país que está con muchas dificultades, hizo la denuncia, volvió a Argentina, buscó una abogada especialista, se reunió de un grupo de pares y recién hizo la conferencia de prensa. No había dudas. Vieron que a veces cuando hay denuncias de abuso sexual, violaciones, tenemos complicaciones muchas veces en el periodismo, qué causa es, el número de causa, quién es tu abogado, que es una de las grandes recomendaciones que siempre hacemos cuando vamos a tratar estos temas, y a veces las víctimas quieren sí o sí salir en cámara o que le hagamos nota, estás acompañada, tenés abogado, tenés psicóloga, tenés un grupo de referencia, no estás sola, etcétera, etcétera, antes de exponerla, porque Telma es actriz y por ahí tenía más en claro lo que iba a significar su exposición. Pero hay muchas mujeres que no conocen los códigos de los medios y no tienen idea de cómo puede impactar en sus vidas el exponerse de esa manera. Pero bueno, lo de Telma fue como lo hizo todo bien, entonces fue fácil que se tapa y fue fácil poder cubrir y poder hacer una cobertura de estos temas. Cierro, porque ahora encantada de que tengamos tiempo de compartir de opiniones y demás. Cierro con esto: no existen los crímenes pasionales, existen los femicidios, y de eso va a hablar la semana que viene Mariana Iglesias, así que hasta aquí llego con esto, y bueno, y les escucho ahora. Bueno, Silvina, la verdad que buenísima la presentación, creo que fue muy clara, hay muchísimos comentarios, después te vamos a Vamos. pasar, porque la gente fue comentando, algunos son preguntas y otros comentarios, así que nada, súper interesantes, algunos los fueron contestando entre los mismos participantes, con lo cual la verdad que quedó súper claro todo. Hubo mucho diálogo, veo. Hubo mucho diálogo, después te lo vamos Muy a pasar bien, para muy que lo puedas bien. ver. Sí, sí, la verdad que fue muy entretenida la charla y muy clara, Bueno, por lo menos a mí me pareció eso.
Silvina, bueno, les quería comentar para terminar y no demorarnos mucho más, cómo seguimos con estos talleres. El viernes que viene, el 11 de septiembre, como vos bien dijiste, Mariana Iglesias, que es editora de género de Clarín. El objetivo del taller va a ser sumar herramientas para una cobertura de calidad en los temas de femicidio y violencia de género. Algunos de los temas que van a tratar es el marco legal de protección de los derechos de mujeres en Argentina, recomendaciones para la cobertura de noticias sobre violencia de género y femicidios, el uso de las imágenes y lenguaje recomendado, cómo entrevistar a víctimas de la violencia de género y a sus familiares, qué detalles conviene evitar en las coberturas sobre violencia de género, y el rol de las editoras de género en los medios de comunicación, que es una experiencia que empieza a multiplicarse. El tercer curso va a ser el 3 de octubre, donde vamos a tratar los temas de discapacidad en las noticias, hacia un periodismo inclusivo, imágenes y representaciones en torno de la discapacidad, lenguaje, violencia de género y discapacidad, cómo lograr una cobertura respetuosa de los derechos de las mujeres y las niñas, recomendaciones para una comunicación accesible, discapacidad y derechos, lo que desconocemos y cómo sumarlos a la cobertura. Y el último taller lo vamos a hacer el 9 de octubre, que vamos a tratar el tema perspectiva intelectual de género y de derechos humanos para el tratamiento periodístico del tema migratorio. Así que bueno, les dejo todo el cronograma de los próximos talleres para que se sumen. Les agradezco un montón, la verdad que tuvimos un montón de participantes, un orgullo para nosotros en este primer taller poder contar con tanta gente. Así que bueno, una vez más, agradezco a todos por estar, te agradezco a vos Silvina, porque realmente fue muy útil tu presentación, y espero que para los próximos talleres se sumen tantos participantes como ahora. Gracias Andrés, gracias Inés, una vez Muchísimas más. gracias, Gracias un Clara. placer. Bueno, y agradezco obviamente que no van a poder estar hablando todos, pero a la comisión, a todos los participantes que trabajamos mucho a la distancia y tratamos de que todas estas actividades se puedan desarrollar. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias.